Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de ciudadanía. El tema que nos corresponde, las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Bueno, en la anterior clase, chicos, vimos acerca también de las asambleas, ¿no es cierto? Y hacíamos una diferencia entre lo que eran asambleas nacionales y asambleas constituyentes. Y recuerden que les decía que cuando una asamblea se convierte en constituyente, una vez que ha elaborado la Constitución, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Cuando en un país se necesita fundar el Estado, cambiar el rumbo de este o poner orden en algunos de sus elementos, se diseña una nueva Constitución, que se elabora desde el ejercicio de un poder denominado constituyente. Entonces, como les decía, ¿no? De igual manera, una vez que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una vez que nosotros fuimos república, ¿no es cierto? Se elaboró de la misma forma nuestra primera constitución en el año 1830, ¿sí? En Riobamba. Entonces, eh, esta es la forma que tiene un Estado de funcionar correctamente, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Constitución es la que recoge las leyes absolutas de todo el Estado y es elaborado por esta asamblea. Sí, y recordemos que en la clase anterior también vimos que esta asamblea era designada a través de votación popular, ¿no es cierto? A través de la democracia, es decir, que somos todos los ciudadanos del Estado quienes decidimos quiénes van a estar en esta asamblea y quienes van a decidir sobre nuestro futuro, ¿no? Vamos a la siguiente, nos dice, el poder constituyente lo concibió el francés Sieyès como la potestad que tiene un pueblo de constituir un Estado y de darle la organización jurídica y política que más le convenga. Este poder puede ser ejercido por una asamblea o una comisión llamada Asamblea Constituyente, la cual elabora una nueva constitución manteniendo lo que considere de la anterior o cambiándola por completo. Bueno, entonces, como ustedes acabaron ahorita de escuchar, una vez que se constituye un Estado, es necesario organizarlo y para organizarlo se elabora esta Constitución. Nos dice también que la Constitución representa todos los anhelos del pueblo, ya que, como les dije, es el pueblo quien elige a sus representantes, ¿no es cierto? También nos habla aquí de que esta constitución puede ser modificada, algunas cosas, algunas leyes, o también puede ser cambiada por completo. Esto depende también de quién, chicos, de la persona que nos está gobernando, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, nuestra constitución ha venido cambiando generalmente a través de la historia en su mayoría, ¿no es cierto? No somos, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la constitución que ellos tienen es la misma constitución que elaboraron cuando formaron ya o pasaron a ser ya un estado o una república, el estado que son ahora, ¿no? O la nación, podríamos decirlo así. Esta constitución de Estados Unidos, por ejemplo, viene reformándose, pero no en su totalidad, sino pequeñas cosas que es necesario cambiar según el tiempo en el que nos encontramos también, porque ustedes saben que en la actualidad, como somos, no es lo mismo de como eran hace 200 años, digamos, ¿no? No es lo mismo en cuanto a seguridad, en cuanto a igualdad, etcétera. Entonces, hay diferentes cosas que se van cambiando. Sin embargo, miren, en nuestro país, aún siendo tan pequeño, ¿no es cierto? La Constitución siempre se ha ido modificando según los intereses de la persona que nos está gobernando.
¿sí? No según los intereses del pueblo, porque nosotros, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el presidente decretó, ¿no es cierto?, por medio de un decreto designó algunas leyes en cuanto al código laboral. Una de esas es que a los trabajadores, los dueños de las empresas podían declararse en bancarrota y sus trabajadores salen sin liquidación, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las estrategias que tomó el presidente, defendiendo o salvaguardando que la economía de los que más tienen, ¿no es cierto? Y no tomando en cuenta las necesidades que tiene todo el pueblo. Sí, entonces ese tipo de cosas es lo que sucede en nuestro país. Sí, la Constitución se va moviendo según los intereses de quienes nos están gobernando. Vamos a la siguiente diapositiva. La Constitución estructura un Estado, lo crea, lo inventa y al ser la ley máxima adquiere la categoría de suprema. A decir de Tena Ramírez, es la más alta fuente de autoridad que rige las leyes y a todas las autoridades. El poder constituyente radica en el pueblo, compuesto por la ciudadanía. El pueblo es el gran soberano, como lo concibe Rousseau, y es quien decide los rumbos de su nación a través de la designación de sus delegados. Para la Asamblea Constituyente, quienes plasmarán sus aspiraciones en la redacción del texto constitucional. Muy bien, entonces, en sí el principal objetivo que tiene una constitución es estructurar el Estado, ¿no es cierto? Organizar todas las instituciones que pertenecen al Estado y designar las leyes que van a regir, ¿no es cierto?, en nuestro país. Muchas veces también hay muchas leyes que están en la Constitución, pero que uno por desconocimiento no las hace cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que sé, una empresa despiden a una persona que está embarazada, digamos, y esta persona, porque tiene el desconocimiento de las leyes, no hace nada, le despidieron y ya se fue, ¿no es cierto? Pero si conociera de las leyes, sabría que tendría que luchar, ¿no es cierto?, por ese puesto de trabajo. Porque a una persona embarazada, por ejemplo, no pueden despedirle de su trabajo, ¿no es cierto? Porque son personas con vulnerabilidad. Sí, entonces todo este tipo de cosas abarca una constitución, todas las leyes que van a proteger al pueblo, ¿no? Como aquí nos dice, por ejemplo, el poder constituyente radica en el pueblo, compuesto por la ciudadanía. ¿Y cómo es esto que radica en el pueblo si no somos el pueblo quienes designamos las leyes? Como ya les había explicado anteriormente, es debido a que eh, somos nosotros quienes designamos a las personas que van a elegir las leyes. Sí, por eso, como yo les había dicho anteriormente, igual forma tenemos nosotros que pensar muy bien en cómo vamos a dar nuestro voto, o por lo menos conocer un poco de la historia de nuestro país y saber a qué lado está cada una de las personas, si al lado del pueblo o al lado de los que tienen acumulada la riqueza en nuestro país, ¿no es cierto? Que son igual pequeños grupos como en todo el mundo. Entonces, de esta manera, chicos, podríamos cambiar, por ejemplo, la historia, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Dice, el poder constitucional se caracteriza por ser supremo, lo que significa que está por encima de los demás poderes, es decir, que la Constitución está incluso por encima de lo que pueda decir el presidente de la República, ¿no es cierto? La segunda dice, es extraordinario porque se lo ejerce en situaciones extraordinarias, como por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? La Constitución permite crear leyes para proteger la economía o, por ejemplo, permite también dar este tipo de cosas como declarar estado de excepción, etcétera, para salvaguardar también la salud de todas las personas. La 3 nos dice, es directo porque proviene de la voluntad del pueblo. Sí, es decir que, como ya les expliqué y ojalá sí les quede, chicos,
nosotros designamos a las personas que van a votar por esas leyes, ¿no? La 4 dice, es soberano porque no está sometido a otra norma o voluntad que no sea la del pueblo. Y es incondicional a los intereses y necesidades del pueblo. Sí, chicos, entonces, esto es las características del poder constitucional, ¿no? Vamos a la siguiente. El Ecuador vivió un proceso interesante luego de la caída del presidente Lucio Gutiérrez y el triunfo de un nuevo movimiento político autodenominado Revolución Ciudadana, que ganó las elecciones para que acceda al poder Rafael Correa. Él ofreció en campaña convocar a una asamblea constituyente para cambiar las estructuras del Estado, que a decir de él favorecían a los sectores oligárquicos que habían provocado graves crisis económicas. Entonces, como usted, bueno, no sé si conozcan muy bien la historia a partir del año 2000 de nuestro país. A partir del año 2000 nuestro país entró en una grave crisis, ¿no es cierto? No solo económica, con el quiebre de los bancos, etcétera, el cambio de nuestra moneda, perdimos nuestra propia moneda y entre otras cosas, inclusive perdimos territorio también, ¿no? Con Perú. Entonces, a partir de esta crisis económica también tuvimos una crisis política, una sucesión de un presidente tras otro, corrupción que nunca ha faltado en nuestro país, el pueblo mismo se encargó de votar presidentes y poníamos otros, etcétera, hasta que llega este personaje, ¿no es cierto?, el señor Rafael Correa, quien viene con nuevos aires de cambio, etcétera, promesas. Y él fue el que reformó, o el presidente que más reformó nuestra Constitución. Y en pocas palabras también podríamos decir que un poco la modernizó, ¿no es cierto? Acabó con algunas cosas que estaban oprimiendo a los sectores más vulnerables de nuestro país, etcétera. Entonces, así es como se va estructurando el Estado, ¿no es cierto? Y esta modificación de la Constitución fue también una de las más importantes. A partir de esta también el nuevo presidente que tuvimos ahorita, el señor Moreno, de la misma forma realizó nuevos cambios que para su parecer estaban correctos, ¿no? Lo cual sabemos que prácticamente no hizo nada por nosotros, ¿no? Vamos al siguiente. Así, al ganar la mayoría de asambleístas constituyentes, el gobierno elaboró la Constitución del 2008, que modificó la estructura del Estado y creó nuevas instituciones. Por ejemplo, un quinto poder del Estado denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual ratifica al pueblo como mandante y le asigna el rol de fiscalizador y veedor del poder público para combatir la corrupción y promover la transparencia. Vamos a la siguiente. La participación ciudadana se fortalece con la creación de nuevas instancias políticas en las que la ciudadanía puede formar parte del diseño de planes y programas nacionales, elaborar presupuestos, crear mecanismos de transparencia, interpelar en la rendición de cuentas, asumir el control social y formación ciudadana a través de instancias como audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios. A nivel local, en los gobiernos autónomos descentralizados, se crea la silla vacía como una figura de participación ciudadana en debates o decisiones que son de su interés. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, bueno, existen diferentes mecanismos para donde supuestamente está la voz del pueblo, ¿no es cierto? Sin embargo, todos sabemos y conocemos que todo en el Estado se maneja dependiendo de quién está en la cabeza, ¿no es cierto? Y la corrupción generalmente no ha faltado en nuestro país. Vamos a la siguiente que nos dice:
Otra institución que se creó como un poder más es el Consejo Nacional Electoral. Este se encarga de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Esto igual forma acabamos de pasar, ¿no es cierto?, un proceso electoral en el que se dio paso a la elección del nuevo presidente y dio como resultado que quedara el señor Lasso como nuestro nuevo presidente, ¿no? Y esperemos que cumpla lo que he estado prometiendo y también muchas cosas más. Esperemos cosas buenas, hasta que no pase nada malo nomás. Sigamos. Se reconoce el sufragio de grupos sociales que habían sido excluidos del derecho al voto, como los adolescentes entre 16 y 17 años, extranjeros residentes en el país, policías y militares en servicio activo, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, sin sentencia ejecutoriada, migrantes ecuatorianos y del exterior. Bueno, entonces, como ustedes ven, chicos, igual forma, este fue también otra modificación que tuvo la Constitución nuestra, ¿no? Y bueno, chicos, espero que hayan asimilado este nuevo tema. Igual forma, en la siguiente clase estaremos haciendo o recordando este tema para que no pierdan el hilo de la historia, chicos. Eso sería todo por el día de hoy.